can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your I feel paralyzed. Jóvenes, hola a todos, soy el profesor Reiner y vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando siempre de ir identificando, ir conociendo las partes de los componentes neumáticos. El día de hoy pues vamos a hablar de una electroválvula. Esta es una electroválvula 5 vías, 2 posiciones y piloteada eléctricamente. Es una electroválvula, ¿verdad?, de biestable, de 2 posiciones. Bien, como ya habíamos hablado, esta es una válvula de 5 vías, 2 posiciones y en este caso sus 2 pilotajes son eléctricamente, por lo tanto es una biestable, el cual el día de hoy pues vamos a desarmarla para conocer sus partes y sus componentes, y el día de mañana que nos dé una falla, que nos dé algún problema por suciedad, por flojedad de los componentes, ¿verdad?, podamos hacer el cambio de una pieza o diagnosticar el por qué, ¿verdad?, nos está fallando esta electroválvula. Dijimos que el bloque no lo vamos a quitar porque es similar a los demás. Aquí podemos observar que solo tiene 2, tiene que ser, aquí está el otro empaque, el otro ring, el otro sello, debe de tener los 3 para no permitir fuga de aire. Como hemos hablado ya, estas válvulas, estos bloques traen un sinnúmero de perforaciones que nos permiten crear canales, vías, en donde el aire va a irse comunicándose de un lado hacia otro y creándose así los estados o los cambios de posición de la electroválvula. Entonces aquí en este bloque nosotros vamos a encontrar las señalizaciones de entrada de presión, las salidas a atmósfera, la simbología, que es importante que manejemos la simbología, ya que eso nos guía mucho en el trabajo, en las conexiones, y tenemos, ¿verdad?, una designación normal, ¿verdad?, oficial de ella, y ahí dice, ¿verdad?, que es una electroválvula, un solenoide. Acá tenemos la parte eléctrica. Vamos a separar la parte eléctrica de la parte mecánica. Aquí nosotros podemos evidenciar, ¿verdad?, que tenemos el solenoide del lado izquierdo y el del lado derecho evidentemente y bien identificado.
que son Y y Z, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, como las electroválvulas neumáticas, ¿verdad? Y ya tenemos el bloque central. Este es el bloque central prácticamente. Y las válvulas en ese aspecto son similares. Aquí tenemos el eje principal, que es el que permite sellar o abrir concavidades, ¿verdad? De esa manera, permitiéndole el paso al aire o cerrándole paso al aire. En este caso, este eje, ¿verdad? Siempre cuenta con diferentes espacios allí y tiene horrines o sellos para que nos permita ser hermético al paso del aire. Esta parte de aquí central es similar a las válvulas normales. Miren, es un bloque común, una pieza sólida, hueca, con diferentes concavidades que le permite crear vías de acceso al aire, ¿verdad? Tiene que ser hermético, lógicamente. Y este es el señor eje, ¿verdad? Que se va a estar realizando el trabajo de vaivén de un lado a otro, permitiendo de esta manera el paso o el bloqueo. Aquí tenemos la parte que es el lado izquierdo, lado derecho. En la parte mecánica es similar a la válvula neumática. Tenemos el émbolo, ¿verdad? Que golpea cuando le llega una señal eléctrica, un pulso eléctrico. Él golpea al eje y lo desplaza, lo envía hacia al lado izquierdo. Cuando le llega señal, el eje queda en el lado izquierdo, le llega señal a este lado, lo golpea por el otro lado y retorna a su posición inicial. Entonces, lo diferente que tenemos aquí es la parte eléctrica. Aquí tenemos un solenoide. Un solenoide es una bobina. Ya conocemos el principio de la bobina, lo vieron en electricidad. Y aquí nosotros, para hacer la prueba, pues tendríamos que quitarlo, tendríamos que conectar. A ver, aquí nosotros solo vamos a encontrar, ¿verdad?, una pieza sencilla. Y vemos nosotros esto. Cuando no deje o cuando no esté funcionando, la posibilidad es latente, la posibilidad existe de que de uno de estos dos cables se haya cortado, se haya recalentado, se haya dañado esa plaquita por un recalentamiento. Y pues la verdad que esta es la parte eléctrica. Si se llegara a cortar, hay que deforrar el cable, cortar la parte dañada y repararlo de esa manera, ¿no? Limpiar